que en septiembre la Comisaría Oeste Segunda de San Carlos llega alertados por un llamado al 911 a la calle Jean Lloré 5935 y cuenta en detalles cómo fue esa pelea o esa discusión que se dio en la casa de Fernández. Ahora bien, esto está denunciado en la comisaría. ¿Nadie tomó participación, nadie investigó el accionar de Fernández? O sea, nadie imaginó cómo podría haber terminado esto, teniendo en cuenta que Fernández ya tenía antecedentes con esta misma persona, con González, y mucho más sabiendo que Fernández salió con dos armas en ese momento, en septiembre, en su casa, en la puerta de su casa, a amenazar a González, a su cuñado y también a otra persona, delante de la policía que también fue amenazada por Fernández cuando quisieron calmarlo. En ese momento, el patrullero de la comisaría de San Carlos no tomó participación, no actuó, no dejó asentado el accionar de este efectivo. ¿Hubo encubrimiento en ese momento? ¿Hubo protección con Fernández para que no haya ningún tipo de sanción? Esas son las preguntas que se hacen. Y que ahora ¿no? todo esto se va a investigar, por supuesto, pero lamentablemente tarde en relación a que hay dos policías muertos, ¿no? Pero asesinados. Ahora seguramente se va a investigar qué fue lo que sucedió con esa denuncia, por qué no se elevó a asuntos internos, que ahora se va a investigar. Ahora sí, como vos decís, tarde, porque lamentablemente estos dos policías fueron asesinados. Y además también plantearnos qué es lo que pasa con qué controles tiene la policía. Este hombre estaba armado, pertenecía a la fuerza, tenía un arma que le da el Estado, con ese arma que le da el Estado, o sea, el arma reglamentaria, cometió los asesinatos contra otros dos miembros de una fuerza policial. ¿Dónde están los controles? ¿Dónde están los controles psicológicos a los que se supone que deberían tener los policías periódicamente? Obviamente esto va a llevar a un cuestionamiento general. Sí, es un cuestionamiento que ya desde hace un tiempo está establecido en la provincia de Buenos Aires o sobre la policía de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Este margen de dudas, de sospechas, a través del funcionamiento o el trabajo que desempeña la policía en la provincia de Buenos Aires. Esto no hace otra cosa que sumar una pregunta que ya desde hace un tiempo nos venimos haciendo y que no tiene respuesta. A ver, no solamente bajó con el arma reglamentaria, sino, según testigos y según Alejandra, la viuda, la esposa de Juan Carlos González, bajó con otra arma en la mano, ¿sí? Es decir, en cada mano tenía un arma, la reglamentaria y otra más. Lo mismo había hecho en su casa el 10 de septiembre frente a Juan Carlos González, que en ese momento había pasado por allí, lo observó y bajó a preguntarle por qué había reaccionado con su hijo de la manera que lo había hecho. Recordemos, en una ferretería, el hijo de Juan Carlos González con su nene de 3 años y su mujer, yendo a comprar algo, se encuentra con Fernández y con el hijo de Fernández en ese momento, es increpado, es golpeado, amenazado, lo lanzan contra la vidriera, rompe la vidriera, el hijo de González, producto de ese empujón, termina cortándose y operado en el hospital aquí parisien, en la zona oeste. Todo esto bajo la insólita reacción de este muchacho, de Fernández, y su hijo, ¿no? Que actuó de esta manera sin mediar palabra, simplemente porque tenía este enfrentamiento, esta discusión permanente para con González y también para el resto de su familia. Terminó de esta manera, como muchos sabían que iba a terminar, teniendo en cuenta la declaración de Alejandra hoy por la mañana cuando hablaba con nosotros. Sí, es realmente una situación que se podría haber evitado, eso es lo que claramente llama la atención, ¿no? Porque estaba la información, estaban las denuncias, este hombre había sido citado por la justicia, no se presentó, evidentemente, sí, como vos decías, va a haber que investigar si hubo alguna situación de encubrimiento o simplemente de negligencia, como hay en muchos otros casos, donde no se cree o no se toma en serio las denuncias con respecto a amenazas. En este caso que son gente que está armada, debería tomarse muy, muy en serio, en relación además que es un policía, además, ¿no? Pero las denuncias sobre amenazas lamentablemente no siempre se toman con la importancia que tienen, ¿no? A veces se hacen este tipo de denuncias y no se entiende la gravedad y tenemos que lamentar estas situaciones. Es cierto que este caso es muy particular porque estamos hablando de policías, porque estamos hablando de gente que está armada y un enfrentamiento entre dos policías que están denunciando amenazas. La justicia tendría que haber intervenido de otra manera, pero bueno, lamentablemente todo esto pasa a ser anecdótico en el sentido de que se va a investigar, pero que no se hizo nada en el momento que había que hacer y hoy estamos con dos asesinatos, con dos policías muertos.
Sí, es un dato anecdótico, pero en el cual se tendría que profundizar. No, por Tendrían que supuesto, investigar. ¿Por qué sí, claro. la inacción de la justicia? ¿Por qué la inacción por parte de la policía también? Porque hay una denuncia, está acá, está registrado. No estamos inventando ningún detalle. No me Pero, refería anecdótico a que no tiene importancia, sino a lo contrario, claro. justamente, que lamentablemente no se investigó y llegamos a esta situación. A eso me refería, no, claro. Sí, no tendría, y no se investiga esto por tendría qué. que haber evitado. No, o sea, Pero se hicieron las María Elena, no se denuncias. investiga por qué. Eso ¿Porque es lo que se protege al policía de la bonaerense? Eso es lo que se va a tener que investigar también. Si fue simplemente negligencia, no dan importancia, o como vos decías, si hay alguna situación de encubrimiento. Claro que se va a tener que investigar. Claro. Eso no se puede descartar. Ahora, otra cosa, María Elena, que yo consultaba a Norberto y a Carlos hoy, y vos que tenés, entendés más en la materia, en los policiales. A ver, ¿por qué hay un problema personal entre un efectivo de la Policía Bonaerense y un efectivo de la Policía Federal? ¿Es simplemente por el choque, aquel choque de hace 2 años, cuando se rompe un farolito? ¿Es eso lo que da al inicio a tanta discusión y a tanto problema? Porque después de ese choque hubo otros hechos de violencia en donde siempre estuvo protagonista principal Fernández. Pero digo, ¿pudo haber jugado en la cabeza de Fernández esto de él es de la Policía Federal, él se cree que es más que yo, ellos se creen que son superiores a mí que soy de la Policía Bonaerense? ¿Pudo haber jugado en la cabeza, en lo psicológico de este hombre? Porque si no, no se entiende la reacción que tuvo, ¿no? Ahora se está investigando, obviamente lo que vos planteás también genera mucha desconfianza en los propios investigadores en creer que el conflicto solo fuera o tuviese que ver con este choque, ¿no? Obviamente a los investigadores esto también les llama la atención, están tratando de determinar si hubo o hay alguna otra cuestión en el medio que haya hecho que este desenlace. Ahora, lo que vos me preguntaste, la verdad que si eso sucede, de que él tenía en su cabeza esto de que el otro era federal y él era bonaerense y demás, habla de una persona que no estaba bien, evidentemente, y insisto en la gravedad de que esto no fue detectado, que si esta persona tenía algún problema psiquiátrico, porque digo, si todo estaba basado en un sentimiento de inferioridad o en una pelea que realmente, como vos decís, es poco, o sea, me parece poco importante para llegar a tanta furia, un choque que fue hace mucho tiempo y que este hombre seguía insistiendo y seguía amenazando. Tanta furia, tanta bronca, o hay algo más, o hay algún problema psicológico que no fue detectado. Y esto me parece que es grave. Sí, a ver, Alejandra, la esposa de Juan Carlos González, dijo hoy que nunca hubo algún inconveniente económico, porque se hablaba de un problema de préstamo, de prestamista. Sí, eso también lo están investigando. Claro, pero de parte de la familia de González, de una de las víctimas, asegura que esto no existió. Desconocía si existió alguna vez alguna relación comercial entre Juan Carlos González y el teniente primero Fernández. Lo desconocía, dijo Alejandra. Y ella asegura que todo el conflicto comienza hace 2 años con ese choque. Ahora, después de ese choque, posterior a ese choque, hubo otros hechos de violencia que se fueron dando, en donde fue protagonista, como te decía recién, el hijo de Juan Carlos González con su bebé y su esposa, el propio Juan Carlos González en la vía pública, cuando Fernández junto con otras 2 personas le cruzó su camioneta, bajó y le puso el arma en la cabeza para amenazarlo, y después finalmente lo que sucedió en la casa del teniente Fernández, en esto que fue hasta su domicilio, al interior de su casa, buscó las 2 armas para apuntarle a González y a la policía, y finalmente este hecho, es decir, que después del accidente 4 hechos sucedieron, y en todos los hechos Fernández tuvo el arma en la mano, o las armas en las manos, para poder amenazar. No pasó esto hace un mes, el 10 de septiembre, porque participó la policía, lo evitó. Claro. Pero esto ya hubiese pasado hace un mes atrás en la casa de Fernández.
Sí, insisto que es una situación claramente que se podría haber evitado si todo el mundo hubiera hecho lo que tenía que hacer. Y con respecto a la situación que vos hacías referencia, es materia de investigación y obviamente seguramente llamen a declarar a Alejandra y al resto de la familia para tratar de determinar exactamente cuál era el conflicto entre ellos. Pero bueno, Daniel, si te parece, volvemos en un rato desde allá.